En el episodio de hoy vamos a presentar de una manera diferente. Vamos a subirnos a la Time Machine, aprovechando el referente que tenemos, e irnos a conocer la industria porcina en el 2050 y cómo nos preparamos, ¿no? Para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Víctor Ochoa. Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leandro, muy halagado de que me hayas invitado a tu programa y pues muy contento de poder compartir un poquito la visión de, pues yo me atrevería a decir del 2050, de cómo vemos nosotros más bien, ¿no? La porcicultura para este año tan retador. Todo el mundo hablamos del 2050, algunos no lo veremos, la gran mayoría lo va a ver porque la población es joven todavía, sobre todo en nuestro país, pero yo creo que para ver la del 2050 tenemos que empezar hace 10 años, ¿no? Para ver cómo va a ser la porcicultura. Víctor, para los que no te conocen dentro de nuestra audiencia, que no deben ser muchos, pero ¿nos contás un poquito cómo fue que te metiste en la industria porcina? Eh, Mira, Leandro, yo soy un caso para la araña, como decimos de repente coloquialmente, un caso raro. Desde joven a mí me apasionó la biología. Desde joven, desde niño, me interesó mucho la biología. Eh, Empecé a ver el cuidado del medio ambiente, cosas por el estilo. Y sin embargo, pues yo veía que en aquel entonces el futuro podría ser muy limitado en términos de oferta de trabajo, ¿no? Entonces decidí explorar la veterinaria, la medicina veterinaria y la zootecnia como una alternativa de estar en contacto con los animales, cosa que me fascina, un poquito en contacto también con la naturaleza. Y así inicié yo mis estudios de medicina veterinaria, ¿no? Posteriormente, ahí tuve la oportunidad durante la escuela de trabajar con grupos que queríamos fomentar el cuidado del medio ambiente. Fíjate, estoy hablando que yo entré a la universidad en 1973 y ahí comenzamos a hablar de que se diera la materia de ecología en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y nuestros maestros decían que estábamos locos los que nos proponían. Hoy es un tema fundamental en producción animal. Después me gradué y de alguna otra manera, pues por necesidad, hablando de sustentabilidad, pues tenía que mantenerme y empecé a trabajar en un tema que en aquel entonces me parecía pecaminoso, que era las ventas y el marketing. Y empecé a trabajar en industria farmacéutica, después entré a trabajar en industria de alimentos balanceados, siempre en el área de agroindustria, ¿verdad? En medicina animal, en producción de alimentos para animales. Y tuve la oportunidad en 1998 de ser invitado a colaborar aquí en Granjas Carros de México. Cuando la empresa era de 150 colaboradores, teníamos 7.500 vientres y hoy, pues con orgullo y un poquito con ninguna modestia, gracias a gran equipo de colaboradores que tuve el privilegio de ir invitando a trabajar con nosotros, pues tenemos 95.000 vientres, tenemos dos plantas fabricantes de alimento balanceado, una planta procesadora de carne inaugurada en el 2019, de lo más moderna que te puedas imaginar, ¿no? Muy, eh, como podríamos decir, totalmente diseñada para asegurar la inocuidad alimentaria entonces, y 2.800 colaboradores, ¿no? Entonces, pues en breve eso es lo que he tenido el privilegio y la satisfacción de hacer en estos, pues prácticamente eh, 47 años de estar trabajando de alguna u otra manera relacionado con la agroindustria en nuestro país principalmente. Eh, la porcicultura pues está enfrentando muchísimos retos y creo que este año fue, el año 2020 fue un claro ejemplo de los tremendos retos que enfrenta nuestra industria. Eh, Sin embargo, ahora como secuela de esa crisis del 2020, estamos viviendo unos cambios realmente muy interesantes en la dinámica de los mercados, ¿no? Estaba yo teniendo la oportunidad de revisar una de las información que proporciona el Secretariado Internacional de la Carne eh, sobre la producción de carnes el año pasado. Y algo que me llama la atención primero es la falta de datos confiables, particularmente en la porcicultura,
y esto por el impacto que tiene China en el mercado mundial de la porcicultura, y me atrevería a decir que de muchas otras industrias, ¿no? Resulta que, por ejemplo, según la FAO, se produjeron 106 millones de toneladas que nadie encuentra, ¿verdad? Según el Secretariado Internacional de la Carne y el organismo que se conoce también como GIRA, están hablando de 90 millones de toneladas. Entonces hay 16 millones de toneladas perdidas ahí, que no es palabra menor, ¿no? Nada más para dar una idea, esas 16 millones de toneladas es más de lo que produce Estados Unidos en total, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de ver como industria, como reto, es tener información confiable, ¿no? Que nos permita tomar decisiones adecuadas. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer los porcicultores? Yo creo que también tenemos que hacer un examen de conciencia y abandonar un poquitito las posturas cínicas del pasado. Creo que cuando yo era joven, pues se escuchaba mucho hace 40 años el clásico, la porcicultura huele a dinero alrededor de las granjas, lo cual pues significa que las granjas en aquel entonces eran extremadamente olorosas por el mal manejo que se hacía de las excretas de los animales. Esa frase tan aparentemente simpática, pues años recientes le está costando millones de dólares de demandas a algunas empresas por la molestia del olor de los vecinos, ¿no? Entonces definitivamente tenemos que cambiar ese enfoque por un enfoque de respeto al medio ambiente, de respeto a los vecinos, a la comunidad en la que producimos, de respeto a los animales también y de respeto al consumidor y al futuro de nuestras generaciones. Entonces, creo que nos tenemos que preparar haciendo primero un examen de conciencia, revisando nuestros procesos. Eh, la porcicultura tiene mucho que ofrecer al mundo en materia no solamente de alimento, de una proteína tan sabrosa, tan rica en contenidos de aminoácidos esenciales y que hoy pues es la segunda fuente de proteína de origen animal eh, a nivel mundial, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos que hacer cuando digo que tenemos que ofrecer algo más que carne? Pues revisar en materia ambiental cómo minimizamos el impacto de la industria en el medio ambiente y al mismo tiempo, para minimizarlo, tomamos ventaja de los desechos que están saliendo de nuestra propia industria y eso se le conoce como economía circular, Leandro. Si tú te pones a ver ese olor que venía de las excretas, si tú tomas las excretas, las colocas en un digestor donde captas a través de una fermentación anaeróbica el metano que se desprende de la descomposición de los desechos orgánicos del animal, y es importante recalcar desechos orgánicos, no es más que lo que el cerdo no pudo digerir del maíz, de la pasta de soya, de algunos otros granos como trigo, cebada, etcétera, canola, que se utilizan en la alimentación, grasas, y que entonces son materia orgánica que al descomponerse genera dos cosas. Genera un energético que es el metano, que si bien tiene un efecto de gas invernadero 25 veces más alto que el dióxido de carbono, si lo capturas y lo usas para generar energía, lo quemas, minimiza su efecto invernadero, prácticamente cierras el ciclo con un efecto cero y liberas la energía que está contenido ahí, puedes producir energía eléctrica que reemplaza muchos de los combustibles fósiles que hoy se utilizan para generar energía eléctrica, sobre todo en países como México, donde todavía se recurre al carbón, al combustóleo, para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, ese es solo un ejemplo. La otra parte que viene de esas excretas del cerdo, que queda una vez que remueves toda la materia, digamos, orgánica, pues queda un fertilizante o queda un mejorador de suelos que te puede permitir aplicarse sobre el suelo agrícola en forma de un fertilizante orgánico, otra vez reitero ese comentario, que tiene la capacidad de ayudar al suelo a recomponerse. Para hacer esto tuviste que haber construido una laguna y un digestor, y esa laguna debe tener las características que evitan
que el contenido de esa laguna permea hacia los acuíferos. Entonces, fíjate qué bonito estar logrando, primero, evitar la contaminación del agua. Segundo, evitas el efecto gas invernadero de las excretas. Reduces la huella de carbono porque produces energía con un combustible totalmente renovable. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta en cuanto a la producción del cerdo. El cerdo puede ser, me atrevería a decir que es el más sustentable de los animales domésticos, por su fisiología, por lo que es capaz de comer y por el valor que tienen sus excretas en este ciclo que acabo de tratar de describir muy brevemente, ¿no? Entonces, el primero que tiene que hacer la porcicultura es abandonar posturas cínicas y de alguna otra manera reconocer el término o lo que implica lo que se conoce como una externalidad. En ecología se reconoce como externalidad cuando una persona, una industria, una granja, un país genera un impacto en el medio ambiente de otro país, de otras personas o del resto del planeta y no les da ningún beneficio. ¿Se me explicó? Entonces, la porcicultura puede mitigar y eliminar las externalidades que crea si lo hace adecuadamente. Entonces, el reto que yo creo que tenemos es entender, reitero, que la porcicultura puede ofrecer mucho al mundo en materia de alimentación, en materia de energía, en materia de mitigación del efecto invernadero, en materia de renovación de los suelos, pero todo esto tiene que ser acompañado de una conciencia primero, de una tecnología y aplicación de la tecnología y de inversiones que tienen una alta tasa de retorno. Eso es lo más bonito de todo, porque es, creo yo, el punto, no el principal, pero digamos, el punto clave para que pueda ser una empresa sustentable. Si no ganas dinero, no estás haciendo un negocio, estás teniendo un hobby. Entonces, necesitamos ganar dinero y necesitamos al mismo tiempo hacerlo de forma sustentable. Y esto que acabo de relatar no es otra más que uno de los ejemplos de lo que puede hacer la porcicultura, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que entender los cambios que están ocurriendo en la mentalidad del consumidor. Estamos identificando a través de algunos estudios con grupos de análisis, ¿verdad? Donde los consumidores se expresan libremente, que hoy parece ser que comer carne crea un sentimiento de culpa. Eso es algo muy interesante porque pues, es una realidad inevitable que lo que nosotros producimos es carne y que para obtener esa carne tuvimos que haber producido un animal y luego sacrificarlo para extraer esa carne. Y esto pues, que en el pasado no tenía ningún impacto real o tan fuerte en el consumidor, hoy cada vez está teniendo un impacto mayor en los consumidores. Entonces tenemos que, número uno, otra vez, reitero, abandonar posturas cínicas y decir, a ver, primero, ¿cómo me aseguro que el consumidor no tenga remordimiento de que la forma como cría a los cerdos es cruel? Fíjate qué interesante. Entonces comenzamos a quitarle sentimientos de culpa a todo el mundo. Decir, a ver, vamos a producir los cerdos de una forma que puedan cumplir sus 5 derechos. Derecho a estar libre de tensión y de miedo. Derecho a tener agua y alimento disponible. Derecho a estar sano. Derecho a estar cómodo. Y derecho a expresar su comportamiento natural. Si te fijas, en un momento dado, si podemos lograr todo eso, pues realmente estamos siendo justos con el animalito que nos va a entregar todo, ¿verdad? Que al final no lo vamos a comer. Tenemos que mostrar respeto para un animal que nos va a dar todo. Y luego tenemos que mostrar también y respetar el derecho a una muerte sin dolor. Para ello ya cada vez están haciéndose estudios y estudios donde todavía parece ser que lo más humanitario o lo que menos dolor o sufrimiento le puede causar al animal durante el proceso de sacrificio es la utilización de dióxido de carbono para insensibilizar al animal. Entonces, aplicar esas técnicas de producción, aplicar esas técnicas de sacrificio y luego, si combinamos con el cuidar el medio ambiente,
Si tú te fijas al consumidor, le podemos decir, oye, consumidor, mira, tú tienes ganas de una proteína sana, nutritiva, pero también eres una persona consciente del cuidado del medio ambiente y consciente del sufrimiento de los animales. Entonces, en la medida en la que nosotros, como productores, vayamos entendiendo esa necesidad del consumidor de poder decir, oye, pues resulta que puedo comer carne sin sentirme culpable. ¿Sí me explico? Parece algo raro para la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a que la carne nos nutríamos y le veíamos únicamente el valor del aporte que hacía a nuestro bienestar de salud, ¿verdad? Pero hoy el consumidor quiere estar seguro que no tiene un sentimiento de culpa, que del mismo modo que los diamantes, me atrevería a decir, nadie quiere diamantes de sangre, como se le llame, pues nadie quiere comer algo donde sabemos que fue producido con sufrimiento del animal y sacrificado con sufrimiento del animal. Adelante, León. Víctor, me surgen algunas preguntas que no quiero dejar de hacerte. En términos de medio ambiente, ¿vos crees que el cambio va a venir más a nivel legislativo o que va a salir de que los productores perciban esto como una posibilidad o como una ventaja económica y competitiva? Yo creo que al principio va a ser legislativo, pero lo que creo que van a tener que hacer los porcicultores, en lugar de estar contratando abogados para poderse amparar contra leyes que pueden en un momento dado sentir ellos que perjudican sus intereses, en el momento en que alguien les explique cómo se puede hacer, y hay muchos mecanismos a nivel internacional, hay fondos donde tú puedes obtener financiamiento para reconvertir tu sistema de procesamiento de excretas de los animales y lograr estos beneficios que te estoy diciendo. Y el retorno de inversión es de veras muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque algo que también debemos de reconocer que tiene la porcicultura para ofrecer, todo el mundo hablamos que en el 2050 se necesita duplicar la producción de carne, pero también necesitamos duplicar la producción de energía. O sea, algo que forma parte del bienestar del ser humano es el acceso a la energía. A mí me encanta ver de repente esas películas del siglo XVII donde pues la gente tenía que iluminarse con candelas, con velas, ¿verdad? Por todos lados para obtener una iluminación que hoy un emperador tenía menos iluminación que una casa de interés social hoy, donde llegas, prendes tu luz, donde tú puedes tener en un momento dado calefacción o refrigeración, dependiendo de algunas cosas, de una forma relativamente más barata que la que tenían esos grandes señores en los palacios. Y eso es el tema de la energía. Hoy, si tú sumas los watts de trabajo que representaba tener gente lavándote tu ropa a mano, secándolas, cargándola al sol y todo, y hoy la metes en una lavadora eléctrica, en una secadora, todo eso pues es energía y te representa bienestar. Pero más allá, hoy inclusive si tú deseas hacer bitcoins, minería de bitcoins, algo requieres energía. Entonces, la energía es fundamental para el desarrollo del planeta, del ser humano, y la porcicultura te puede proporcionar una energía renovable y totalmente por consecuencia sustentable, ¿no? Muy bien. Es una parte. Entonces, ¿y qué otra cosa creo que la porcicultura tiene que hacer? Hay iniciativas ahorita como la famosa iniciativa California Prop 12, que por una parte, otra vez, los porcicultores tenemos que abandonar las posturas cínicas y en lugar de decir, pues a ver quién le surte la carne a esos locos, tenemos que decir, número uno, oye, ¿no será que ellos están viendo algo que nosotros no estamos viendo en la forma como producimos? Y número dos, pues para allá va la industria. O sea, no hay otra cosa. Cada vez el consumidor quiere, reitero, sentirse menos culpable por lo que está comiendo. Otro aspecto que tenemos que cuidar es a nuestros trabajadores, porque es otra parte, y a las comunidades en las que producimos. Otra parte que hace sentir, vamos a decir, culpable al consumidor es si come carne y piensa, oye, ¿y cómo están tratando a las personas que produjeron esta carne? Fíjate qué interesante, ya no nada más pensamos como consumidores en el medio ambiente, ya pensamos en los animales, pero también
pensamos, oye, ¿y los seres humanos que están produciéndola los tratan bien, les pagan bien, pueden tener recursos para, para comer carne, para vestirse, para vivir dignamente? Entonces ahí los porcicultores también necesitamos eh, tener una tremenda responsabilidad hacia nuestra comunidad interna, ¿verdad? Proporcionar el equipo de protección personal, minimizar los riesgos de su trabajo, asegurarnos que ese colaborador regresa a su casa tal como salió de ella en la mañana para venir a trabajar, un poquito más cansado porque trabajó y se ganó su dinero, pero regresa con todos los dedos, con todas sus extremidades, sano y salvo. Entonces, esa es otra gran labor donde tenemos que trabajar para asegurarnos que el ambiente donde están colaborando nuestros colaboradores, perdón de la redundancia, para producir nuestros cerdos, es sano y seguro para ellos. Y finalmente, pues tener responsabilidad hacia las comunidades, porque el consumidor también se puede preguntar, oye, ¿y qué pasa con esas grandes empresas, sobre todo las empresas como la que tengo el privilegio de dirigir desde hace algunos años? Pues por grandotas caemos mal. Yo hago un poquito la analogía en la escuela, el muchacho más grandote, pues le tienen miedo, pero pues todo el mundo le trae ganas, ¿no? Porque si le gana, si le pega, pues es el referente, el grandote, ¿no? Aunque sea el más buena gente de la clase, pero de alguna otra manera luego eso nos pasa a las empresas grandes, ¿no? Caemos mal a la comunidad. Bueno, estos tipos tienen, yo llevo aquí viviendo 20 años y no salgo de mi pobreza, y llegan estos tipos y construyen edificios, galpones, como les querramos decir, de la noche a la mañana, y veo camiones de 40 toneladas pasando ida y vuelta por aquí y por allá, me cambian mi vida y yo no recibo nada. Entonces también debemos de ser capaces de desarrollar riqueza social a la vez que desarrollamos riqueza en la empresa. También asegurarnos que nuestras comunidades se ven beneficiadas. Y otra vez, la porcicultura tiene mucho que ofrecer. ¿Por qué? Porque pues, los vecinos pueden producir el grano que nosotros necesitamos para engordar a nuestros animales. Los vecinos pueden proporcionarnos servicios eh, que nosotros podemos necesitar, pueden crear negocios donde pueden dar servicios de taller o de albañilería o de reparto. Porque una empresa como la que nosotros tenemos requiere un mundo de proveedores. Tenemos más de 200 proveedores nosotros regionales, o sea, locales, regionales, pequeñas empresas, empresas familiares, todas ellas, donde 15, 20 personas tienen empleo gracias a la actividad de nuestra empresa. De hecho, por ejemplo, no sé en otros países, pero en México se reconoce que por cada empleo directo que tú generas, se establece una cadena de negocios que se generan 3 indirectos. ¿Por qué? Por esta situación que acabo de decir. Bueno, yo ya tengo camiones, y los camiones tienen que cargar diésel en algún lugar. Entonces, pues hay quien de repente dice, oye, pues estos están pasando 80 camiones todo el tiempo recorriendo, oye, pues voy a poner una estación diésel y venderles diésel. Y entonces ya se generan inversiones, se generan empleos a consecuencia de la actividad de nosotros. Tenemos una planta de alimentos donde se necesita a lo mejor trabajo de torno, ¿no? No sé cómo decir en inglés el torno, pero necesitas, bueno, pues hay gente que puede decir, oye, pues yo pongo un taller de torno para darle servicio a esta empresa. Y así puede haber muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, Leandro, es la conciencia, entender que sí, la legislación a veces servirá para darle un empujoncito a aquellos que todavía quieren ser cínicos o negligentes con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de los animales, con el cuidado de las comunidades y con el cuidado de sus propios trabajadores. Todo mundo podemos entender una certificación, por ejemplo, USDA o TIF, para asegurar inocuidad de la carne, pero no queremos pagar lo que cuesta una certificación ISO 14000 en la producción de cerdos. No me refiero al costo de la certificación, sino el lograr la certificación, el cuidar el medio ambiente. Prefieren a veces mis colegas, a mí me da risa porque a veces una camioneta de esas, sobre todo ahora que con la falta de chips y todo eso para la industria automotriz, cuestan, no sé, $100,000,
50,000, $75,000. Un digestor para granjas a lo mejor de 2,500 vientres te puede costar lo mismo. Entonces tú dices, no me digan que es falta de dinero. Es un poquito que prefiero gastarme el dinero en cosas que me dan satisfacción a mí. Pues es nada más encontrar que no hay cosa más satisfactoria que producir de manera sustentable y dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo no tal como lo recibimos, mejor de como lo recibimos. Y esa es mejor satisfacción que la más bonita de las camionetas 4x4 que puedas tener. Víctor, comenzaste hablando de 10 años, hay que volver 10 años atrás, ¿no? Cuando queremos generar una proyección al 2050. Y para los que nos escuchan, elegimos el 2050 porque es un número, es un año que se elige mucho para hacer proyecciones, lo usa la Organización de las Naciones Unidas. En mi manera de ver las cosas, yo creo que es un buen año para decir, ok, los productores de hoy, ¿cómo preparan sus sistemas de producción, cómo preparan sus granjas para que sean competitivas y la puedan heredar los hijos, ¿no? Y que estén en un buen lugar? Y mencionabas también que si una empresa no genera dinero, es un hobby. Entonces, a donde quiero ir es, en estos años hemos visto que en muchos lugares del mundo se ha concentrado la industria. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en España, ahora está ocurriendo en China. Y sabemos que en Latinoamérica hay todo tipo de producción. Tenemos sistemas grandes que tienen ciertos recursos y tenemos algunos que, digamos, no están tan bien preparados para atravesar crisis económicas o sanitarias, ¿no? Que posiblemente lleguen. Me interesa saber cómo ves la industria en Latinoamérica en el año 2050. ¿Crees que vamos hacia ese camino también? Yo pienso que sí, porque algo que tiene la industria, tenemos que reconocer en Latinoamérica, tenemos mano de obra. Y eso es algo que hoy por hoy es fundamental en la producción animal. Evidentemente, cada vez hay tecnologías que logran ir reemplazando la mano del hombre. Puedes poner comederos sistemas automáticos de alimentación en las maternidades, puedes poner robots para llevar al semental de manera más rápida, pero tarde que temprano necesitas usar mano de obra y Latinoamérica tiene mano de obra en abundancia. Hay que pagarles bien, porque no se vale apostarle exclusivamente a que hay mano de obra en abundancia y por lo tanto hay más oferta de gente queriendo trabajar que oferta de gente con trabajo, ¿no? Hay que pagar bien, hay que ser justos, hay que ser equitativos y la industria da para eso. El costo de la mano de obra no es más del 5% de la producción de un cerdo. Entonces, por el amor de Dios, no me digan que, que es la mano de obra lo que le va a dar competitividad. El pagarles poco lo que le va a dar competitividad a la industria latinoamericana. Yo veo que Latinoamérica tiene mucho que ofrecer también porque tiene recursos naturales. Tiene tierra, tiene extensiones de tierra. Yo veo en Brasil, yo veo en Argentina, donde, bueno, inclusive se reconoce el cono sur, lo que le llaman las 5S, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Son los 5 lugares donde se combina esto que te estoy diciendo. Hay mano de obra, hay tierra, hay agua y hay me atrevería a decir, una cultura de producir alimento, proteína de origen animal, ¿no? ¿Qué otra cosa veo yo? Y lo que sí decía que debimos de haber empezado hace 10 años, es que hoy estamos enfrentando el reto de las materias primas, por ejemplo. Hoy estamos enfrentando el que la grasa animal está subiendo. La grasa es el tercer componente más importante en la dieta de un cerdo. La primera es el maíz, después la pasta de soya, pero la grasa animal es un componente muy interesante. Hace 10 años debimos de haber empezado a buscar sustitutos de ingredientes alternativos, entendiendo que la industria es curioso porque, por ejemplo, hoy usamos pasta de soya, que es un subproducto de la producción de aceite de soya. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar cuando la pasta de soya empiece a ponerse todavía más cara? Cuando se vuelva la mejor en un nuevo mercado que quiera usar proteína sustituto de carne como soya, y entonces entremos a competir por soya para alimentar animales o por soya para alimentar humanos. Entonces,
lo que sí tiene que hacer Latinoamérica es comenzar a copiar un poquito el modelo en Europa en el sentido de la cantidad de subproductos que se utilizan en una dieta de un cerdo. Un cerdo tiene una tremenda versatilidad en lo que puede comer. Te comentaba el otro día que me encontré un libro donde se hablaba de que en el siglo XVII podías alimentar un cerdo con la carne de un caballo, con dos barriles de cebada húmeda de cervecería. O sea, cosas que tú puedes decir, nos pueden horrorizar el día de hoy, pero nos demuestra la gran versatilidad que tiene el cerdo y que podemos buscar otros ingredientes que sean subproductos de otras industrias. Y en este modelo de la economía circular que hemos comentado al principio, pues decir, oiga, espérenme, a ver este afrecho de la uva, ¿qué haces con él? No, pues lo tiro. Oye, pues resulta que lo puedo dar al cerdo. ¿Sí me explico? O lo puedo dar al bovino y entonces libero algún ingrediente que el bovino está compitiendo. Entonces, debemos de buscar mejorar nuestra nutrición para ser competitivos porque el mundo va a seguir compitiendo por recursos naturales, va a seguir compitiendo por materia prima. Hoy nos llevamos sorprendidos porque eh, el 30% del maíz que produce Estados Unidos se va para el etanol, que es alimentar los caballos de fuerza de la industria del automóvil, ¿verdad? Pues sí, pero no sé si ha leído el libro de Matt Ridley, donde habla que a principio del siglo XX, que es cuando más inventario de caballos había en Estados Unidos, el 30% del maíz que se producía en Estados Unidos se iba para alimentar caballos. O sea que no es nuevo que compite los alimentos por animales o por humanos. Entonces, número uno, la nutrición. Número dos, otra cosa que tenemos que hacer es explorar más la genética. Hoy tenemos casas genéticas, no quiero hacer comerciales, pero PIC tiene un animal o ha desarrollado un animal editado genéticamente que puede ser un parteaguas en la producción de cerdo porque es resistente a una enfermedad como el PIRS y sigue todavía retrasándose su salida al mercado. Entonces, hay muchas cosas que genéticamente se pueden hacer para hacer estas industrias más sustentables. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Instalaciones, el manejo. Necesitamos cada vez ser más inteligentes, entender más la biología del animalito y buscar instalaciones que nos permitan hacerlos producir más y mejor sin que les afectemos los 5 derechos que mencioné con anterioridad. Y el otro tema es el tema de salud, Leandro, y es un tema muy delicado porque eh, la industria también compite por salud, ¿verdad? Es decir, algunos antibióticos que usamos en la industria animal, la medicina humana quiere guardar como reserva para uso exclusivamente en tratamiento de enfermedades que afectan a los humanos. Entonces, es inevitable que dejemos de pensar en el uso de antibióticos. Debemos de pensar más bien en el uso de probióticos, en el uso de otras alternativas que nos permiten, por ejemplo, antioxidantes naturales, que nos permitan mejorar la salud del animal. Tenemos que regresar a un punto básico, Leandro. Recordemos que hay una cosa que se conoce como homeostasis y que definimos como la salud del animal. Es el balance que existe entre el medio ambiente, los gérmenes y el animal. Si el animal lo estresamos por un mal manejo, ese animal se va a predisponer un poco para que los gérmenes lo puedan afectar. Entonces, el quitar los antibióticos nos va a obligar a ser mejores productores. Nos va a obligar un poquito a quitarle las ruedas a la bicicleta de la producción animal. Y sí, usarlos porque inevitablemente y para respetar uno de los derechos de los animales, que es que estén sanos, pues tampoco puedo decirle a un animal, pues ahora sí, si te pega una enfermedad infecciosa bacteriana, a ver cómo te curas, porque no puedo usar ya ningún antibiótico. Se pueden usar antibióticos de manera responsable, adecuada en dosis, dando su periodo de retiro para evitar que haya un problema de inocuidad en el ser humano y lograr la salud del animal. Entonces, yo creo que esos 4 ejes, la porcicultura en Latinoamérica
tiene que explorarla, tiene que estar abierta a esos retos. Y yo creo que hay la voluntad, hay la gente y hay la tecnología y hay la ventaja comparativa, que me atrevo a decir, que tiene Latinoamérica, que es su clima, su gente. Entonces, es una ventaja comparativa. Excelente, excelente, Víctor. Una última pregunta antes de dejarte ir. Lo que son, hablando de la soja, ¿no? Que comentabas, las fuentes de proteína símil carne, ¿vos lo ves como una preocupación, como una competencia o podemos llegar a competir en un futuro? Yo creo que es una preocupación, sobre todo, insisto, si no hacemos algo para quitarle el sentimiento de culpa al consumidor. Yo casi les puedo asegurar, hay un tercer sentimiento de culpa que no mencioné. Bueno, cuarto, mencioné el medio ambiente, mencioné el bienestar animal, bienestar de los trabajadores, bienestar, pero también hay tema de salud. Yo creo que en la medida en la que hagamos pública cada vez más la evidencia de que la carne, las proteínas de origen animal, la grasa animal es útil y necesaria para la buena nutrición del ser humano, le vamos a quitar también ese último sentimiento de culpa al consumidor que lo está empujando a usar esas alternativas de proteína animal. Yo creo que me atrevo a decir que es al final el sentimiento de culpa y la desinformación que existe actualmente sobre cómo se producen los animales, cómo se pueden producir los animales, lo que le ha creado al consumidor ese sentimiento de culpa. ¿No? No podemos dejar de lado que, que es la tendencia que puede cambiar de repente de la noche a la mañana y si alguien me decía que, por ejemplo, los carros de caballos eran tirados por caballos, era mejor alternativa que moverse en esos primeros automóviles que comenzaron a aparecer a finales del siglo XIX, principios del XX, pues no podemos ser tampoco tan miopes y decir, oye, no, esta es una tendencia que hay que ponerle atención, pero más que nada a lo que hay detrás de que el consumidor esté buscando eso. ¿Sí me explico? O sea, tratar de entender, oye, consumidor, ¿por qué te quieres pasar a comer lo que en mi opinión pues no sabe tan rico? Todo el mundo te dice, es casi como si te estuvieras comiendo una hamburguesa, con el debido respeto a los que les gustan las hamburguesas. Pues la hamburguesa es una de las formas más rudimentarias de preparar carne. Este, si me dijeran, mira, se parece un buen bife eh, asado por un buen parrillero, bien sazonado, ahí se me preocuparían. Pero creo que tenemos que explorar qué le está haciendo al consumidor, por qué se siente culpable comiendo proteínas de origen animal. Trabajar para evitar que tengan razón su culpabilidad, ¿verdad? Que quitarle la culpa y explicarle, decirle, oye, mira, ya no te sientas culpable porque estás atacando tu salud, por mira, todos esos atributos que tiene la carne. Ya no te sientas culpable por el cuidado del medio ambiente, ya no te sientas culpable por el bienestar animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a haber entonces industria porcina no para el año 2050, para el 2100, 2150 y los demás años. O sea, tenemos que quitarle ese complejo de culpabilidad al consumidor por comer algo tan sano, tan arraigado en nuestras raíces del ser humano. Tú no ves en las pinturas rupestres, tú no ves imágenes de seres humanos a lo mejor Comiendo una comiéndose milanesa de soja. comiendo ves, ves a los seres humanos corriendo atrás de bisontes, corriendo atrás de alces. ¿Sí me explico? O sea, está en nuestros genes el entender que la proteína de origen animal es valiosa para el ser humano, pero creo que hemos olvidado esa parte de que el animalito que nos la está dando se merece todo nuestro respeto y en ese momento vamos a poder combinar los deseos del consumidor con una realidad de la industria. Excelente, excelente mensaje, Víctor. Bueno, me encantó, me parece Pues muy, muy valioso para los que están escuchando. Esos son algunos de los pilares en los que nos tenemos que apoyar como para prepararnos y ser competitivos y estar listos para lo que se viene, ¿no? así es, y pues Leandro, un gusto, aprovecho por la temporada, pues
desear lo mejor para este 2022 que viene también seguramente con retos, con oportunidades y con bendiciones. Lo mejor, Leandro, te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Víctor.